Bien, muchas gracias por la presentación. Exactamente, soy becada de Infectología del Hospital Barros Luco de la Universidad de Santiago de Chile y vengo del Hospital de Linares, ¿ya? Empecemos entonces, seleccionamos dos publicaciones. La primera de ellas siento que es o pienso que es la más importante del año 2023 y es el uso de pitavastatina para prevención de enfermedad cardiovascular en pacientes con VIH. Es el estudio REPRIEVE. Bien, y voy a intentar en estos minutos hacerles un resumen, ¿ya? No sale. Bien, como antecedentes ya tenemos varios estudios que han demostrado que los pacientes con VIH tienen un riesgo cardiovascular mayor. Especialmente podemos ver en este gráfico las mujeres con VIH, ¿ya? Y eso ha estado ya demostrado en varios estudios. Finalmente tenemos el estudio Júpiter, que no es con pacientes VIH, pero que demostró que el uso de estatinas puede disminuir no solo el LDL colesterol, sino también factores inflamatorios como la PCR, y eso a su vez disminuye el número de eventos cardiovasculares. Y enfocándonos en pacientes VIH, el estudio Saturn HIV nos muestra cómo hay una disminución del LDL colesterol en pacientes que reciben rosuvastatina, pero a su vez vemos efecto tanto en marcadores inflamatorios como de la activación inmunológica, ¿ya? Y en ese sentido, en este estudio se plantearon determinar si el uso de pitavastatina previene eventos de enfermedad cardiovascular aterosclerótica en personas viviendo con VIH, pero en especial en este grupo de pacientes que son aquellos de riesgo cardiovascular bajo a moderado, por aquellos que no tienen una indicación formal de uso de estatinas, ¿ya? A lo largo de la presentación, cuando vemos el término de MACE o eventos cardiovasculares mayores, nos referimos a estos eventos: muerte cardiovascular, infarto al miocardio, hospitalizaciones, enfermedad cerebrovascular, enfermedad arterial periférica y revascularización. Bien, entonces un gran número de pacientes se aleatorizaron, fueron 7.769 a recibir 4 miligramos de pitavastatina o placebo. En este sentido se elige la pitavastatina por su menor interacción farmacológica con medicamentos antirretrovirales. Se hizo un reclutamiento entre el año 2015 y 2019. El seguimiento fue de 5.1 años. Pero esta cantidad de años porque fue suspendido en forma temprana en marzo del año pasado por sus efectos beneficiosos que se evidenciaron y llevaron a la suspensión del estudio. Dentro de los criterios de inclusión más significativos, tenemos que la edad de estos pacientes era de 40 a 75 años, los CD4 eran mayores a 100, se encontraban con terapia antirretroviral estable, y el riesgo cardiovascular era menor al 15%, ¿ya? Entonces riesgo cardiovascular bajo o moderado. Y los niveles de colesterol para los criterios de inclusión estaban en relación al riesgo cardiovascular, pero finalmente son aquellos que no tienen un criterio per se de recibir estatina solo por eso. En los principales de exclusión que les pude resumir: diabetes, cirrosis, que ya estuvieran en tratamiento con estatinas, el riesgo cardiovascular alto, embarazadas y lactancia. Bien, esto sería como el cálculo del riesgo cardiovascular para la Sociedad Americana de Cardiología, y nos vamos a ubicar en este grupo, ¿ya? Entre hasta menores al 15%, entonces riesgo cardiovascular bajo o moderado, ¿ya? Y vemos que acá incluso ya tenemos determinado que el VIH es un factor de riesgo cardiovascular independiente. En este mapa vemos cómo este gran estudio es multicéntrico. Lamentablemente no participamos nosotros, pero sí tenemos representación latinoamericana, 100 sedes en 12 países. Y entre las características demográficas, de resaltar que había un 50% de países de altos ingresos, pero igual había cierta representación en el resto de las regiones. La edad, en 80% de de las personas participantes tenían entre 40 y 59 años. El riesgo cardiovascular promedio se calculó en un 4.5%, es decir, bajo, y la mayor cantidad de pacientes, hasta el 90%, con menos de 7.5. Los CD4 eran mayores a 500 en su mayoría, casi un 70%, y la carga viral indetectable en un 87.5%.
Bien, en cuanto a los resultados, este primer gráfico lo que nos muestra es la reducción de el LDL colesterol. Sin embargo, si nos fijamos, incluso desde el momento del ingreso, todos tenían LDL colesterol menor a 130, ya que igual era bajo. Sin embargo, se obtuvo una disminución de 30% de reducción y este efecto se mantuvo durante todo el seguimiento. Y en cuanto a nuestros outcomes primarios, que es que se generara el primer MACE, vemos que hubo una reducción de eventos cardiovasculares mayores en un 35% entre el grupo placebo y la pitavastatina, y este resultado es estadísticamente significativo. Y en el análisis de outcomes secundarios vemos que cuando hacemos el análisis combinado con muerte, se mantiene este efecto con una reducción del 21%, que fue básicamente lo que llevó a la suspensión del estudio. Bien, y cuando hacemos el análisis de las características como factores independientes, vemos que, bueno, lo que les mostraba antes, en principio, el riesgo cardiovascular, el primer evento cardiovascular mayor, se repite tanto cuando analizamos el grupo por protocolo, la intención de tratar, y cuando vemos cada uno de ellos por separado, la tendencia permanece en todos los grupos, pero es estadísticamente significativa, principalmente en infarto agudo del miocardio y isquemia, ¿ya? También en enfermedad cardiovascular periférica. Bien. El beneficio, entonces, cuando hacemos detalladamente el análisis de subgrupos, vemos que la tendencia persiste, sin embargo, es estadísticamente significativa en aquellos que tienen un riesgo cardiovascular entre el 5 y 10%, que no eran fumadores, sorprendentemente, no eran hipertensos y su colesterol era más bien bajo, ¿ya? En cuanto a los efectos adversos, la verdad es que no hubo diferencias entre efectos adversos serios o fatales. Se vio una mayor incidencia de diabetes en pacientes que recibían pitavastatina, pero esto relacionado igual a estudios previos con estatina, y un factor adverso esperado, que es aquellos que involucran las mialgias, debilidad muscular y miopatía, ¿ya? Entonces, como conclusión del estudio REPRIEVE, podríamos decir que el paciente en personas viviendo con VIH entre 40 y 75 años y factor de riesgo cardiovascular leve o moderado, el tratamiento con pitavastatina es efectivo en la prevención de MACE, ¿ya? Y que no solo se explica por la reducción de LDL. Las estatinas son seguras y la pitavastatina aumenta en 1% el riesgo de desarrollo de diabetes. Estas conclusiones han llevado a algunos cambios importantes en el 2024, donde el VIVA, por ejemplo, en sus guías ya hace cambios y nos dice que todo paciente mayor de 40 años que está viviendo con VIH debería ser un candidato a recibir estatina, y hace la indicación formal que aquellos que tengan más de 5% de factor de riesgo cardiovascular la reciban, ¿ya? Y nos da la opción de la utilización de su equivalente en dosis de atorvastatina, que sería de 20 miligramos. Esto sí, con un menor grado de evidencia. Y aparte de eso, tenemos algunos estudios interesantes que han surgido posterior al REPRIEVE. Uno de ellos está evaluando la disminución de la enfermedad arterial coronaria, ¿ya? Y marcadores inflamatorios en VIH. Bien, el segundo artículo o publicación que quería comentarles habla de la eficacia y del lenacapavir, este inhibidor de la cápside primero en su clase, para tratar pacientes experimentados. Este resultado, que se publicó en el 2023, es la segunda fase del estudio Capella, que se publicó en el 2022, que terminaba en la semana 26, y ahora vemos resultados de la semana 52. Entonces, como vemos, el lenacapavir tiene efectos en la inhibición de la cápside, y esto hace que haya varios sitios de acción que nos permite tener todo un mecanismo nuevo para anti-VIH, ¿ya? La administración es particularmente importante porque su vida media nos da la oportunidad de administrarlo 2 veces al año o cada 6 meses. Ya hay evidencia de que pacientes con multiresistencia tienen mayor riesgo de hospitalización, progresión a etapa SIDA y muerte, y el estudio Capella nos dio a la semana 26 una buena supresión virológica en pacientes VIH con multiresistencia. Un poco más del Capella, que precede a nuestro artículo que vamos a discutir actualmente. En este momento se dividió en 2 cohortes, ¿ya? La primera de ellas
se organizó para recibir lenacapavir oral y terapia fallida. Son pacientes que estaban en fallo virológico. El segundo de ellos se recibió placebo y terapia fallida, todo esto para mantenerlos durante los primeros 15 días como monoterapia funcional con lenacapavir. Y estos medicamentos que se recibían oralmente al día 1, al día 2 y al día 8, ¿ya? Y se analizó los resultados al día 15, especialmente como outcome primario la disminución de la carga viral, en 0.5 logaritmo de la carga viral. Posteriormente, este grupo recibía lenacapavir vía subcutánea y se cambiaba la terapia a una terapia optimizada. Y el grupo que recibió placebo recibía los 15 días de terapia oral, igual que el grupo anterior, y finalmente se hacía el switch a la terapia subcutánea con terapia optimizada, ¿ya? En la segunda cohorte no había esta monoterapia funcional y simplemente ingresaban al estudio con terapia con lenacapavir oral y terapia optimizada, 36 pacientes, y hacían el switch posterior al día 15 con lenacapavir vía subcutánea y la terapia optimizada, ¿ya? Bien, estos son los resultados del estudio Capella. En su lado izquierdo vemos cómo hay una reducción de la carga viral ya en 0,5 logaritmos, que es estadísticamente significativo. Y en el lado derecho, en su lado derecho vemos cómo logran supresión virológica los pacientes tanto de la cohorte 1 y 2 hasta en un 81-83%. ¿Ya? Y entonces, en este caso, determinamos la eficacia y seguridad del lenacapavir en pacientes con infección por VIH multiresistente a la semana 52. Los criterios de inclusión, algunos de ellos son pacientes mayores de 12 años que se encontraban en falla virológica. Los CD4 se mantenían mayores a 400 por más de 8 semanas y tenían que tener resistencia a 2 antirretrovirales de por lo menos 3 de las 4 clases principales, ¿ya? Y activos máximos 2 agentes de las 4 clases principales, ¿ya? El outcome primario fue el que vimos en la primera parte del Capella y el outcome secundario en este caso es analizar cómo se comportaron a la semana 52. Entre las características demográficas vemos que había un 75% de hombres versus 25% de mujeres y que había que en general eran pacientes con enfermedad avanzada, con menos de 264. En ambos grupos, en las cohortes, la verdad es que eran bastante similares las características. Y resaltar un poco, es que no hay, la resistencia que tenían era bastante importante. Vemos que, que se repite en ambas cohortes. Por ejemplo, para análogos hasta de un 99%, para no análogos 97% y para las 4 clases hasta un 46%. Y si vamos abajo, vemos como casi un 50% de los pacientes tenía solo una o ningún medicamento disponible para tratamiento. La respuesta virológica, entonces, del resultado de este estudio en la semana 52 es similar a la que vimos a la semana 26, disminuye un poco, pero se logra, por ejemplo, en la cohorte 1 hasta un 83% de supresión virológica con menos de 50 logaritmos, copias de menos de 50 copias y 86% tienen menos de 200 copias, ¿ya? Y esto se repite básicamente en las 3 cohortes. Con los efectos adversos reportados por el lenacapavir, bueno, típicamente reportamos los que afectan al sitio de inyección y destacar un poco que con el lenacapavir igual se describen un porcentaje alto, casi entre 15 y 20% de efectos gastrointestinales, náuseas y diarrea, ¿ya? En ninguno de estos, solo uno llevó a la suspensión del fármaco, que fue por la aparición de un nódulo en el sitio de inyección. En cuanto a la resistencia de inhibidores de la cápside, vemos que desarrollaron resistencia 8 pacientes y de esas yo creo que la que es más importante es la K70H, con una disminución importante de la susceptibilidad. Así que como conclusión, vemos que el lenacapavir asociado a terapia oral optimizada logra una tasa de supresión virológica aún en pacientes que tienen régimen optimizado muy limitado. La farmacocinética nos permite la administración 2 veces al año y estos estudios han llevado al desarrollo de otros estudios como por ejemplo para para lenacapavir administrado en pacientes naïf, que es interesante igual hacerle seguimiento. Muchas gracias.